fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el... De sexto y séptimo piten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad. Excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo, Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecnoservicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mojoretá Corrientes. Rápida, Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. Montecaseros, la capital del carnaval artesanal del país, te invita a vivir la edición 2025. 5 noches inolvidables a pura fiesta, ritmo y color. 25 de enero, 1, 8, 14 y 15 de febrero. Corsódromo Paso de los Higos. Además, show de baterías, baile de reinas y bandas sorpresas todas las noches. Con el brillo inigualable del carnaval artesanal de Montecaseros. Viví el carnaval artesanal en Montecaseros 2025. Organiza Alma Producciones, Municipalidad de Montecaseros. Auspicia Gobierno de Corrientes. El carnaval artesanal 2025 te espera. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9. 9 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 59%. Reconecta el mundo y conecta con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Esto es Invasión del Amor de Dios. Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre.
esto. Cada día me llevas a un futuro donde no puedo ver y renuevas mis fuerzas con la luz de... Esto es Invasión del Amor de Dios. Es una producción de Iglesia El Refugio ubicada en Rodríguez Peña 255. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, nuevamente aquí por LT25 Radio Guaraní, en esta radio transmitiendo este programa que es Invasión del Amor de Dios. Es un gusto y un privilegio estar con todos ustedes nuevamente al aire por esta radio, en este día sábado 11 de enero del 2025. Ya han transcurrido 11 días de este nuevo año, de este principio del mes, este primer mes del año, enero. Así que un gusto y un privilegio de estar con todos ustedes nuevamente. Les mando un gran saludo, muchas bendiciones, un gran abrazo para que en este día podamos estar disfrutando y deleitándonos de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, gozándonos en su presencia y declarando la atmósfera del cielo. Mi nombre es Darío y en esta mañana vamos a estar compartiendo todo lo que Dios tiene para tu vida en este día, en este fin de semana, en este mes y en este nuevo comienzo de año 2025. Queremos desearte lo mejor, que tengas un año diferente. Lo que no pudiste lograr en el 2024 lo puedas concretar y lograr en este año 2025, sintiendo una atmósfera de libertad, una atmósfera de transformación, basándonos en una palabra que fue soltada en nuestra casa, el año del cumplimiento de las promesas que Dios ha hablado a nuestras vidas. Todo lo que el Señor ha hablado tiempo atrás, Dios lo va a cumplir en este año 2025. Te podés comunicar con nosotros al 3774-4483-35. Le mandamos un saludo a todos nuestros fieles oyentes que cada miércoles, cada sábado nos están escuchando por esta radio, por la LT25 Radio Guaraní, sea por la radio o también por la app, por la aplicación de la radio también, que llega a todas partes del mundo. Así que muchos cariños, muchos abrazos a nuestro fiel oyente, a nuestro señor Caferata, a su esposa, a los que están con ellos, y a cada uno de nuestros hermanos, los que están en Paraje Sarandí, en Chacra Sur, Chacra Norte, en las 26 viviendas. Le mandamos muchos saludos, muchos cariños, los que están en María Chica y también los que están afuera, en Pueblo Libertador, en San Jaime, en Chajarí, en Mocoretá. Le mandamos muchos cariños, muchos abrazos, que Dios le esté bendiciendo y atento y abierto a lo que Dios tiene en este día para cada uno de ustedes. Que Dios se manifieste en su vida, trayendo el reino de Dios, trayendo libertad, trayendo presencia de Dios sobre todo su ser, sobre sus corazones, y declaramos que hay una atmósfera de libertad, hay una atmósfera de presencia de Dios. Hemos finalizado el año, el 2025 el 2024 con muchos milagros, pero también en el 2025 hemos comenzado con muchos milagros, declarando el poder de Dios, declarando la presencia de Dios. Cada vez que vamos a orar por los enfermos, cada vez que vamos a orar por los necesitados, estamos viendo la manifestación del reino de Dios en los hogares, porque eso dice la palabra del Señor. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, pero también para declarar el año de libertad, el año de la abundancia, el año de la prosperidad, el año donde Dios puede manifestar su reino a través de la persona del Espíritu Santo, a través de la atmósfera del cielo. Así que creemos que Dios se va a manifestar trayendo libertad, trayendo el poder sobrenatural de la gloria de Dios en todo este año 2025.
Así que creemos en la manifestación de su poder, de su presencia, y acércate a nuestra iglesia en Rodríguez Peña 255 de esta hermosa ciudad de Curuzú, Cuatiá. También podés visitarnos o vernos a través de las redes sociales, en el Facebook como Iglesia El Refugio Curuzú, Cuatiá. También en Instagram nos podés encontrar así, por Iglesia El Refugio Curuzú, Cuatiá. Nos podés encontrar también como Conectados Together de Curuzú, Cuatiá, y ahí vas a ver nuestras actividades, el mover de las actividades de la reunión, todo lo que estamos realizando, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, asistiendo a las personas, llevando a las personas al conocimiento de Cristo. Así que, querido amigo, creemos que Dios tiene una palabra para tu vida. Creemos que Dios puede manifestar su reino. El poder y la presencia de Dios se ha de manifestar en este tiempo más que nunca. Lo que decía, milagros extraordinarios están sucediendo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, como lo hacía Jesús. No solamente en la sinagoga sanaba a los enfermos, sino que también sanaba a las personas en la calle, de camino, en los estanques, cuando iba sobre el mar, digamos, a las orillas del mar, en diferentes lugares, cuando iba entrando a la ciudad, fuera de la ciudad. El poder de Dios se manifestaba a través de Jesucristo, sanando y liberando. Por eso queremos animarte, por eso queremos desear que el poder y la presencia de Dios pueda estar obrando e intervenir en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Así que comunícate con nosotros al 3774 44 83 35. Así que creemos que Dios tiene algo mejor para tu vida, ¿sí? Tal vez venís luchando, tal vez venís con aflicciones, con preocupaciones. Estamos viviendo estamos en nuestra ciudad viviendo cosas muy feas, cosas de suicidio, de muerte, de personas que se han quitado la vida, de personas que tal vez no desean vivir más, que no encuentran salida a su problema, a su situación, y desean y toman la decisión de quitarse la vida. Pero eso no es la salida a los problemas. Personas que han fallecido antes de tiempo, Por eso creemos que para Dios no hay nada imposible. Queremos que te acerque en esta mañana, para que su presencia pueda estar obrando, manifestando su reino, el poder de Dios sea trayendo libertad, el poder de Dios pueda traer presencia de Dios para liberarte, para cambiarte, para transformarte. Así que queremos animarte, que nos mandes un mensajito de texto, que te acerque a la iglesia, que puedas llegar para recibir tu milagro. Para Dios, dice su palabra, no hay nada imposible. Así que vamos a un primer tema musical, y cuando regresamos vamos a estar compartiendo de milagro, de lo que Dios está haciendo en este tiempo y de lo que Dios tiene para tu vida en este año 2025. Del amor de Dios. Esto es Invasión del Amor de Dios. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas
Me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré. No me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Ey, de la A a la Z, Alex Zurdo. Esto es Invasión del Amor de Dios. Seguimos al aire entonces con Invasión del Amor de Dios en esta mañana 11 de enero del 2025. En esta mañana llegó mi compañero Andrés. Muy buenos días, Andrés, ¿cómo te va? Bendiciones. Hola Darío, muy buenos días. También buenos días a la audiencia, a los que están del otro lado escuchando. Así que bueno, buen día para todos. Qué bueno que pudiste llegar, Andrés. Así que estábamos hablando un poquito cuando estaba sonando el tema de lo que Dios está haciendo en este tiempo en la Iglesia del Refugio, en Rodríguez Peña 255, declarando el poder y la presencia de Dios en cada una de las reuniones. No solamente lo que comentaba anteriormente Andrés, no solamente Dios está manifestando su poder en la reunión, en la iglesia, sino que fuera también cada vez que visitamos a las personas y oramos por las necesidades. Dios se está manifestando. Andrés, podemos comentar algunos de los milagros de personas que fueron sanadas con migraña, ¿sí? Con personas como de 30, 40 años hemos visto en este tiempo, ¿no, Andrés? Así es, Darío. Hay personas que llegaron a la iglesia que han pasado por muchos años con enfermedades, por ejemplo con la migraña, que es fuerte dolor de cabeza, que no hay nada que lo pueda calmar. Y una señora que vino y recibió un milagro, se sanó, y que estaba viajando continuamente a Corrientes con su hijo también para poder ser sana y no encontraba ninguna solución. Ha gastado muchísimo dinero en remedios. Imagínate que va a tener que viajar y todas esas cosas. Y no solamente eso, Andrés, sino que también conocía todos los medicamentos, digo, que recurrió a todos los que había y nada le hacía efecto, ¿no? Exactamente, eso también era otra cosa, por eso decía que nada le pudo sanar, pero de repente creyó en un milagro, fue a la iglesia y Dios lo sanó, Dios lo hizo libre de esa dolencia, porque a veces uno un rato tiene un dolor de cabeza, imagínate vivir 20, 30 años con ese dolor. Claro. Día y noche, decía la señora, que era un dolor, se levantaba a la mañana con dolores todo el día, se acostaba con dolores, y es algo que se acostumbró a convivir con ese dolor, pero no es una vida... No, por supuesto. Normal. Por supuesto, y no solamente eso, que también, sino que a veces es tan intensivo el dolor, Andrés, que te desenfoca de lo que vos podés estar haciendo, o lo que deseás hacer y realizar y no podés.
tal vez disfrutar un buen momento con tu familia, realizar el trabajo normalmente o salir a algún lado y no lo podés hacer porque es tan fuerte. No solamente el milagro, como decía Andrés, en este área, sino también una mujer que ya tenía diagnóstico de cáncer de mama. No sé si ya estaba para... No, perdón, Sí. de útero. De útero. De intestino. También, También. Habían comentado también en otro caso, era también de mama, que también ya tenía el diagnóstico y también estaba para cirugía, pero Dios intervino en una de las reuniones. Ella sintió un toque muy fuerte del poder de Dios sobre su vida y en ese momento después ella contactó con estudios médicos que el cáncer había desaparecido. Por eso para Dios no hay nada imposible, querido amigo, querido hermano, querido oyente. Para Dios no hay nada imposible, solamente tenemos que ejercer fe, acercarnos de todo corazón, creer en Dios y que su poder se ha de manifestar. Porque Jesús apareció para aquellos que sedientos, hambrientos, para aquellos enfermos. A Jesús le cuestionaban eso. ¿Te acordás en la palabra del Señor, Andrés? Que decía que le veían los religiosos y le decía que cómo él se iba a sentar con los fariseos, que cómo se iba a sentar con aquellos que eran pobres, que eran ladrones, que eran estafadores, que hacían lo malo, con mujeres de la vida, con prostitutas. ¿Cómo se iba a sentar? Pero Jesús había dicho que él había venido para ese tipo de personas. ¿Sí, sí, así es, Darío, que él venía para sanar a los enfermos y para estar también con los pobres, que no solamente se refiere a pobres, sino que a aquellos que necesitaban de ser sanos. Muchas veces, y hoy por hoy, podemos ver en personas que también cuestionan esas actitudes que no creen, pero si se acercan a la iglesia y pueden verificar que Dios es el que sana. Muchas veces las personas vienen a la iglesia y Dios hace un milagro. Por ejemplo, hay personas que fueron sanadas de asma. Había una señora que tenía 74 años, que casi toda su vida prácticamente decía que sufrió asma. Que padeció de asma. Y se ha soltado una palabra hace mucho tiempo, que el pastor ha soltado una palabra, que todo aquel enfermo de asma que entraba por la puerta de la iglesia, por el frente de la puerta de la iglesia, iba a ser libre del asma. Wow. Y así hay muchos niños que vienen, que le impide correr, que le impide jugar al fútbol, que le impide correr, que un niño tiene sus travesuras, lo que hace es correr, jugar. Exacto, y muchos niños, yo incluso estoy asistiendo a un jovencito que hace poquito se bautizó, y él sufría también, quería jugar al fútbol y no podía jugar porque le impedía, porque al correr ya le costaba respirar y no podía respirar y no podía jugar y no podía correr, pero fue libre y ahora está jugando al fútbol. Tremendo. Así que, y la señora también daba su testimonio, que tenía 74 años, ella que tenía uso de razón, sufrió toda su vida de asma, con medicamentos, y después se hace crónico, que los medicamentos ya no le hace efecto, exacto. Pero ella fue libre de asma porque se hizo la prueba y se hace siempre la prueba, Darío, que vos sabés que la persona se le hace correr, uno corre, a veces nos reímos porque a veces uno cuando le acompaña nos cansamos y la persona no se cansa. Exacto. Hasta dónde la liberación y hasta dónde el milagro de Dios que las personas reciben, que experimentan estos cambios poderosos y son libres verdaderamente. Por eso lo que estábamos compartiendo, que para Dios no hay nada imposible. Así que mandamos un saludito a Patricia y su familia que nos están escuchando. Muchos cariños ahí en el barrio 35 Vivienda. Así que viendo y experimentando cada día el mover de la presencia de Dios y así muchísimos milagros, no solamente dentro de la iglesia, sino que también en la célula, en la C02, donde nosotros estamos alcanzando a muchas familias. Porque tal vez nosotros tenemos varios sistemas de trabajo, no solamente dentro de la iglesia, en la reunión normal que podemos llevar adelante, Andrés, sino también que en la célula, en la C02 o grupo familiar también se les llama, que cuenta de 45 minutos a 1 hora. Si podés comentar un poquito, Andrés, de qué se trata la célula, qué es lo que hacemos en la célula, ¿no? Bueno, la célula generalmente es un puente para acercar a las personas a la iglesia, donde damos a conocer son personas nuevas que se lleva a la célula y se comparte una palabra, se ora por las necesidades, por enfermedades, justamente como estábamos hablando, y se comparte una palabra
y se bendice la casa, se da la bienvenida a las personas nuevas y de esa manera también puede recibir el milagro. Muchas veces las personas no se quieren acercar a la iglesia, pero la célula es un lugar donde se pueden acercar primeramente para romper ese hielo, como a veces cuesta acercarse a la iglesia. Exacto. Pero te animamos para que vos puedas contactarte con las personas y cerca en tu barrio, cerca de las casas donde se comparte esa palabra, y te puedas acercar y recibir un milagro, ir a conocer, a escuchar, que muchas veces nos hace bien escuchar la palabra de Dios. Tal cual, sí, Andrés, cierto. Y también, como decía Andrés, porque también muchas veces facilita a la persona acceder a la iglesia, porque el otro día hablaba con una persona, tal vez te cuesta ir a la iglesia de una, entrar, llegar de una, pero cuando uno empieza a participar en una célula o grupo familiar, como que la persona va entrando en confianza, ya tiene un grupo de personas que participan, ella tiene su líder, se va haciendo de ciertas amistades que cuando la persona llega a la iglesia o va a participar, se le es más fácil. Así es, ya tiene un grupo de contención, vamos a decir, porque a veces ir a la iglesia, por decir un sábado, un domingo a la mañana, que hay 100 personas, 120 personas, y voy a decir, ¿qué hago acá? ¿Con quién estoy? El caso el otro día vi fue una señora, una profesional, se quedó en el último lugar, pero porque no conocía a nadie, tal vez algo nuevo para la persona. Pero cuando la persona ya están siendo asistida en una C02, en un grupo familiar, o tal vez también en Casa de Paz, que también podemos hablar un poquito de qué se trata eso, de comentar sobre eso, de también este sistema de trabajo, las personas ya hayan mayor confianza o pierden el temor de ir a la iglesia, de ir a la iglesia por primera vez, ¿no, Andrés? Así es, exactamente, esa es la palabra, pierden el temor, porque muchas veces uno está con temor. Creo que a mí en mi caso también me ha pasado, que cuando yo comencé a ir, también tenía ese temor, como que no conocía a nadie, y pasa eso. Y a veces a las personas nuevas les cuesta acercarse a la iglesia por ese temor y porque no conoce a nadie, yo la otra vez conversaba con un hombre, Darío, y me decía, me pasa que yo no conozco a nadie, no sé cómo entrar ahí. Claro. Entonces le decía yo voy a estar en la puerta, le voy a recibir usted, ese horario yo voy a estar ahí para recibirlo. Pero hay personas que le cuesta estar, y la Casa de Paz también, donde se comparte la palabra, se lleva la bendición a la casa, se ora por las necesidades, se comparte de 15 a 20 minutos, no es mucho más, un día a la semana, no es tampoco mucho tiempo. A veces se combina el horario y el día y se hace la Casa de Paz. Son casas de bendiciones, que es donde se lleva la bendición a la casa. Claro, entender que en esa apertura o en esa asistencia, como decía Andrés, de Casa de Paz, entendemos y vemos que la persona se siente tocada, se siente ministrada, recibe una palabra de Dios, y también es un tiempo limitado, por decir, tenemos de 15 a 20 minutos, más de eso no nos podemos pasar, porque la persona tiene sus actividades, tiene sus compromisos, pero sí es una vez a la semana donde nosotros podemos llegar a esa casa, a esa familia, para declarar la presencia de Dios, para declarar paz. Y era lo que yo comentaba anteriormente, que decía que las personas hoy en día estamos viendo personas que están falleciendo por infartos prematuros, por ACV, por enfermedades, o de una la persona fallece y no se entiende por qué, muchas veces por el afán, por las preocupaciones, por opresiones. Porque para eso dice que vino Satanás, vino para matar, robar y destruir. Y también entender que los tiempos se están acortando. Entender que estamos viviendo tiempos finales, donde cada vez está más cerca la venida del Señor. Si usted mira la tele, mira los programas de televisión, los noticieros, escucha la radio, porque tal vez no puede acceder a una tele, pero puede escuchar y va a ver lo que está pasando en el mundo entero, lo que está pasando en Estados Unidos, algo que no se entiende cómo puede suceder esto, y ya, no sé, casi un tercio de la ciudad está prendiéndose fuego. Lo que se ve en las nubes, como que fuego cae del cielo, son señales de la venida del Señor.
Dice su palabra, se van a escuchar rumores de guerra. Por eso nosotros, querido amigo, querido hermano, querido oyente, tenemos que prepararnos para saber dónde vamos a pasar la eternidad. Porque nuestra vida sobre la tierra tiene un comienzo y tiene un final. Pero nuestra alma fue creada para vivir por la eternidad. Y acá en la tierra yo defino dónde voy a pasar la eternidad. Por eso muchas personas, como hablábamos con Andrés, se acercan por ver un milagro sobrenatural, por ver una respuesta de Dios. Han ido tal vez a médico, a la ciencia, han ido a curandero, a brujo, a hechicero, a quien ha acudido para traer una respuesta a tu problema y no lo has hallado. O tal vez lo hallaste momentáneamente, pero después como que volvió y parece con mayor grado aumentó ese problema. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, Él te hace libre y libre para siempre. Pero siempre en dependencia de un compromiso para buscarle a Él, para servirle, para adorarle. Por eso Jesús te hace libre. ¿Para qué dice su palabra? Para que le sirvamos. Le sirvamos con libertad, en una actitud de agradecimiento. Pero por eso este es el tiempo, estamos viviendo tiempo final, donde necesitamos una intervención muchas veces del Dios Todopoderoso. Así que, querido amigo, querido oyente, queremos animarte que en este tiempo puedas recibir a Jesucristo en tu corazón. En este tiempo, en este año 2025, sea un año lleno de bendiciones. Un año que te colme de la respuesta de Dios, de sus promesas, te aferre a sus promesas. Las personas se pueden comunicar ¿a qué número, Andrés? Al 3774-4483-35. Ahí, mandanos un mensajito de texto, sí. 448335. Exacto. Ahí nos podés mandar un mensaje, un WhatsApp de donde nos estás escuchando. Si tenés algún pedido de oración, alguna petición. Hemos estado orando el año pasado por las peticiones de invasión, pero seguimos orando porque tenemos tabernáculo aproximadamente de 16, 18 horas. Arrancamos 4:30 de la mañana, que es el primer turno que me toca a mí. Y estamos terminando 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, estamos terminando los tabernáculos de oración todos los días estamos orando. Y ahí están incluidas tus peticiones, las peticiones de todas aquellas personas que han pedido. Así que por eso este es el tiempo para que recibas tu milagro. En este año 2025 creemos que es el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida, para lo que estás declarando, para lo que estás decretando, querido amigo, querido hermano, querido oyente. Así que vamos a un próximo tema musical y cuando regresamos vamos a estar orando por las peticiones, pero también queremos llevar a tu vida a entregarte a Jesucristo, a que conozca a este Salvador y para que tu vida pueda ser cambiada y transformada. Ya volvemos con Invasión del Amor de Dios. Esto es Invasión del Amor de Dios. Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Cada día me llevas a un futuro donde no puedo ver y renuevas mis fuerzas con la luz de cada amanecer. Oh, 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 oh. Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo.
que me cuidarás. Tú ya me prometiste un futuro lleno de esperanza. Oh, 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 oh. Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Solo a tu nombre, solo a tu nombre, solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos. Jóvenes somos. No pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Solo a tu nombre, solo a tu nombre, solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos. Jóvenes somos. Es la hora 9:42. Esto es Invasión del Amor de Dios. Seguimos entonces con este programa, Invasión del Amor de Dios. Ya nos quedan pocos minutitos para estar culminando el programa, pero no queremos dejarte de soltarte una palabra de bendición, una palabra de Dios para tu vida, para que en este día, para que en este fin de semana te aferres. Y el otro día justo estaba en el tabernáculo de oración a la madrugada y compartía, escuchaba esta palabra y que fue tremendo de ministración para mi vida, de que Dios nos habla a través de su palabra y de sus promesas, y entender que para Dios no hay nada imposible. Mirá lo que dice su palabra en el Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Wow. Y sigue, ¿no? Pero este primer versículo, qué importante, dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Nos sentimos muchas veces en este tiempo, Andrés, en este mundo que estamos viviendo de aflicciones, de preocupación. Ni hablar si mirar la noticia o mirar la tele, pues sí, ni hablar. Sí. Te da ganas de salir disparado, dijo uno, ¿no? De cansancio, angustia, de tantas cosas, desesperación, muchas veces por el tema del trabajo, por lo secular, que uno anda de aquí para allá. Diario. A diario, sí, y muchas veces, si no detenés a Dios, es esas cosas que te llevan a la depresión, te llevan a tener consecuencias de que vas a pasar por situaciones difíciles, siempre. Claro, entender entonces lo que dice la palabra, que Dios es nuestro amparo, en quién apoyarnos, a quién acudir, en quién sostenernos, ¿sí? Y nuestra fortaleza, como decía Andrés, que muchas veces nos sentimos angustiados, preocupados, desanimados, afligidos, pero que nosotros podamos aferrarnos a su promesa. Esto es lo que decía al comienzo, de la promesa y el cumplimiento de Dios para nuestras vidas. Entonces, Dios nos va a fortalecer cuando nosotros podamos acudir, cuando nosotros podamos clamar. Pero tal vez vos, querido amigo, querido oyente, te preguntás: pues yo no sé orar o no sé cómo pedir a Dios. Y Dios no nos dirigimos hacia Él a través de un rezo, sino a través de un diálogo. Abrirle tu corazón, decirle: Dios, me pasa esto, necesito una intervención tuya, necesito una respuesta tuya. Dice: nuestro pronto auxilio. No que decimos estamos esperando, que si puede llegar a salir, vamos a ver si sucede. No, nuestro auxilio en las tribulaciones. ¿Cuánto hoy en día estamos tribulados?
¿Cuánto hoy en día estamos afligidos? ¿Cuánto estamos preocupados por la situación económica? Tal vez por una enfermedad. El primer lugar donde se desata la guerra es en nuestra mente. Por tal vez un diagnóstico o por tal vez algún síntoma de dolor, ya el enemigo empieza a bombardear nuestra mente. Pero dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué tremendo, ¿no? Que podamos entender a quién acudir. No es a una fuerza humana, no es a un profesional o a una persona o a un ente que tiene algo limitado para ayudarnos, para socorrernos, sino al Dios Todopoderoso. El versículo dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Sí? Muchas veces nosotros somos amedrentados, intimidados, se nos genera temor, miedo. ¿Por qué? Porque estamos viendo con nuestros ojos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Imagínate lo que está sucediendo en China, este virus, esta bacteria que a cuánto ya está alcanzando, se está generando, lo que se está viviendo en Estados Unidos, estos incendios impresionantes. Las guerras. Los rumores de guerra, las guerras, los bombardeos en los diferentes lugares que están viviendo, que están siendo asolados por ataques de misiles, de ataques de dron, de aviones, impresionante, ¿no? Entonces dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber en quién vamos a confiar, en quién estamos confiando. Entonces tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios podemos tener a quién acudir, a dónde refugiarnos, a dónde irnos. Para alcanzar esta respuesta, para alcanzar esta salida que necesitamos a través de la presencia de Dios, a través de la atmósfera de Dios. Entonces, podamos entender que el poder de Dios se ha de manifestar en nuestras vidas cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos. Pero yo, Darío, no tengo fe, pero yo hago cosas malas y no sé cómo hacer y Dios no me va a escuchar o Él tiene otros mayores problemas que solucionar. No, porque la palabra de Dios dice, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Sí? Que nosotros podamos entender que hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios que puede traer respuestas sobrenaturales a nuestras vidas. Amén. Así que te queremos invitar a que en esta mañana puedas hacer esta oración de entregar tu corazón a Jesucristo. Que vos dejes de vivir del reino de preocupaciones, de aflicciones, de enfermedad, de tormento, de como sea o cual fuera tu situación, para pasar a vivir al reino de Dios. Muchas veces las personas tienen ese concepto, sí, todos somos hijos de Dios. No, dice la palabra del Señor que para ser hijos de Dios nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo, ¿dónde? En nuestro corazón. La palabra del Señor también dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El único camino hacia Dios, hacia nuestro Salvador, hacia el Dios Todopoderoso, es a través de ¿quién, Andrés? De Jesucristo. De Jesucristo. Él es el camino, dice la palabra, la verdad y la vida. No la celebración que hemos vivido hace unos días hacia atrás, aquí en Corriente, no eso. Y que yo hablaba con un profesional, hablaba con mi jefe el otro día de eso, y decía, cada vez que hay esta celebración, a esta persona, hay muerte. Hay muerte. No sé si hubo 2 o 3. En otras celebraciones, digamos, o a otro santo, por decir, no hay. Pero fíjate vos que en esta fiesta popular siempre hay personas. O de camino, o en el predio, pero que están yendo y mueren. Para abrir los ojos, para estar atento a tus oídos, a quien adorás, a quien buscas, en quien te refugias. Pero si vos te refugias en Jesucristo, en esta mañana vas a tener una libertad, vas a experimentar un poder que va a cambiar tu vida. Así que te animo, querido amigo,
Te animo, querido amigo, querido oyente, que puedas hacer esta oración. Si nunca has entregado tu corazón a Jesucristo, en esta mañana lo puedas hacer y puedas repetir después de mí. Señor Jesús, en esta mañana, vengo delante de ti, reconociendo que he pecado, que he hecho lo malo, ante tus ojos. Pero en esta hora, yo me arrepiento, y te pido perdón. Perdóname, Jesús, y te acepto a ti, como mi único, y suficiente, Salvador. Anota mi nombre en el libro que está en los cielos. Y de aquí en adelante, empieza a reinar en mi vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Que pueda haber fiesta porque hoy te reconciliaste o aceptaste a Jesús en tu corazón. Te volviste al Señor. Y dice su palabra que hay promesa, porque cuando nosotros pasamos al reino de la luz, dice su palabra que será salvo nosotros primeramente y nuestra familia. Si tal vez tenés un hijo en droga, tenés algún familiar que está enfermo, tal vez no hablas con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, o no los ves hace años, perdiste la comunicación, el diálogo, pero dice que a través, cuando nosotros pasamos al reino de Jesucristo, todo empieza a cambiar y todo empieza a ser transformado. ¿Sí? Amén. Andrés, si nos podés decir al número de teléfono que nos podemos comunicar y los días de reunión que tenemos en la iglesia, en qué horario, para que las personas puedan estar sabiendo. Así es, Darío. Puedes comunicarte al 3774-448-335. Y los días de reunión son es el día domingo a las 9 de la mañana y a las 19 horas. 2 reuniones el día domingo. Y el día sábado también hay reuniones de jóvenes a las 18 horas. Exacto, ¿sí? Así que podés comunicarte, podés acercarte con nosotros, podés llegar, visitarnos, y si no, también te podés comunicar para que podamos asistirte en tu casa a través de la Casa de Paz. Como comentaba Andrés, son 15 minutos una vez a la semana. Vos pones el día y la hora, y un líder de Casa de Paz, un líder de Casa de Protección, se va a acercar a tu casa para poder compartirte la palabra, para poder orar por tus necesidades y para llevar el reino de Dios a tu casa, para que tu vida sea tocada, sea transformada. Y lo que compartíamos recién en el Salmo 46, también dice, versículo 3, seguimos compartiendo un poquito más, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Dios va a responder, ¿sí? Dios va a traer respuesta a tu problema. Vas a estar aquietado, vas a encontrar paz, vas a encontrar una respuesta en Dios a través de Jesucristo. Porque vamos a entender, mira lo que dice el 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovido. Dios la ayudará al clarear la mañana. Quiere decir que va a venir una respuesta de Dios a tu problema, que parecía que para ti estaban cerradas las puertas, no había salida, no había respuesta alguna, pero cuando te acercas a Jesucristo, cuando venís a sus pies, Él va a interceder trayendo una respuesta sobrenatural, una respuesta milagrosa. Amén. Sí, amén. Así que podamos entender, querido amigo, querido oyente, que para Dios no hay nada imposible. Andrés, si podéis orar por las peticiones de las personas, por personas que puedan tener algún problema de salud, por algún problema económico, por alguna situación, vamos a estar orando. Amén. Amén. Solo quiero agregar un poquito de un testimonio, sí. Varios testimonios de que justo nombraba jóvenes que pueden estar en droga. En estos tiempos estábamos recibiendo testimonios de jóvenes que están saliendo de las drogas, que se están congregando. Exacto.
Como vos decías recién, para Dios nada es imposible. Y a veces parece que todas las puertas están cerradas. Yo creo que para una persona que está en droga, yo, gracias a Dios, nunca lo viví, pero podemos ver a los jóvenes a veces que están sin salida, porque esa es una puerta sin salida, humanamente. Pero para Dios, nada es imposible. Amén. Y aquellos que creyeron, que buscaron el Dios, que siguen buscando, por eso también quiero animarte, que no te quedes solamente con el milagro, sino que te quedes con el que hace milagros. Por eso busca de Dios, busca acercarte a una iglesia y seguir buscando, prendido de la mano de Dios. Estos jóvenes muchas veces están ahí, sin salida, se están matando poco a poco, pero hemos recibido testimonios, sí, estos últimos tiempos están empezando a dar testimonio los jóvenes, y a veces no es fácil para un joven dar testimonio delante de la congregación, pero lo están haciendo y Dios lo está sacando de esos lugares de muerte, porque... Es cierto, sí, porque es como que tienen la vida contada. Sí. Es como que tienen la vida contada y no es fácil salir, pero tremendo es el Señor, ¿no? Que nos puede liberar siempre. Así es, eso a veces quería compartir porque también por ahí puede tener un chico, un hijo o algún vecino, algún amigo que está en la droga, tú lo puedes acercar a la iglesia, acompañarlo o contactarnos con nosotros. Te hemos estado dando los números que te paso nuevamente. Puedes comunicarte al 3774-448335. Así que vamos a orar. Amén. Amén. Padre, te damos gracias porque podemos estar en este lugar compartiendo una palabra. Sabemos que por este medio podemos llegar a diferentes hogares, a diferentes lugares donde a veces no llega la palabra, pero sabemos que en este tiempo a través de las redes sociales podemos llegar. Sabemos que tu palabra llega a esos lugares y que penetra en los corazones. A veces parece que creemos que es insignificante, pero sabemos que cuando la palabra de Dios penetra en los corazones, trae luz. Trae luz, Señor, a las mentes, trae luz a los corazones. Señor, tú estés tocando los corazones en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos sanidad divina de lo alto. Para aquellos que están padeciendo algún tipo de enfermedad, cancelamos todo diagnóstico médico, que quizás muchas veces los médicos dan un diagnóstico de muerte, pero en esta hora cancelamos todo espíritu de muerte que esté rodeando a las personas que están enfermas. Pero declaramos que tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario y por tus llagas tú nos declaraste sanos. En el nombre de Jesús declaramos que aquellas personas que estaban enfermas, lo declaramos sana, para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y aquellos que están pasando por alguna situación difícil en la economía, en trabajo, Señor, tú estés abriendo puertas de trabajo, tú estés soltando recursos. En el nombre de Jesús, haciendo obras sobrenaturales, en el nombre de Jesús, en la vida de las personas. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de poder compartir una palabra en el nombre de Jesús. Tú eres el que hace el milagro. Sabemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso, como lo declaraba Darío. En el nombre de Jesús creemos, Señor, por una respuesta milagrosa, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Milagros extraordinarios van a suceder, Padre. Así que bueno, querido amigo, querido oyente, queremos animarte que este fin de semana te puedas congregar, hagas planes para poder estar en la Iglesia del Refugio en Rodríguez Peña 255 de esta hermosa ciudad de Curuzú, Cuatiá, o si no también podés vernos a través de YouTube en el canal del Pastor Mario Cerono. Podés buscar así, Pastor Mario Cerono, y ahí estamos transmitiendo las reuniones en vivo, sea por la mañana o sea por la tarde, ¿sí? A las 9 de la mañana y a las 19 horas. Así que queremos animarte a que te puedas congregar, no dejes de buscar la presencia de Dios, no dejes de acercarte a su presencia, a su casa, contactarte con nosotros al 3774-448335, que queremos llevarte un mensaje de salvación para tu hogar, tu casa, tu familia, y queremos que sienta la libertad, que sienta el poder de la presencia de Dios. Así que será hasta el miércoles, así Dios mediante. Te mando muchos cariños, muchas bendiciones para vos y tu familia, y será hasta el miércoles, Andrés, nos estaremos viendo. Bendiciones. Así es, Darío, hasta el miércoles. Y mando un saludito a mi esposa y a Fabiana y a Marti, que están escuchando el programa. Amén. Bueno, nos estamos viendo, muchas bendiciones.
Esto es Invasión del Amor de Dios. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Hace un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 31 79. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Sonic, al fin encontraste a tu familia. Traten de seguirte. Sonic, el erizo azul más rápido del mundo, regresa a la pantalla gigante del cine de la Rural. Sí, Sonic 3, desde este jueves a las 19:15 y en la función de las 17 horas continúa Mufasa, el Rey León. En vacaciones, el cine de la Rural es tu mejor opción. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Y le voy a dar la voz. Tiene un par de pretendientes.
Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. BHG tiene una notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Cursucuatiá. Que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Montecaseros, la capital del carnaval artesanal del país, te invita a vivir la edición 2025. 5 noches inolvidables a pura fiesta, ritmo y color. 25 de enero, 1, 8, 14 y 15 de febrero. Corsódromo Paso de los Higos. Además, show de baterías, baile de reinas y bandas sorpresas todas las noches. Con el brillo inigualable del carnaval artesanal de Montecaseros. Viví el carnaval artesanal en Montecaseros 2025. Organiza Alma Producciones, Municipalidad de Montecaseros. Auspicia Gobierno de Corrientes. El carnaval artesanal 2025 te espera. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10. 10 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 52%. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025.
armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlists increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025, cargado solamente de super canciones. A partir de este instante y por espacio de 90 minutos, LT25 Radio Guaraní se complace en presentar éxitos de ayer, hoy y siempre, con la producción y musicalización de Antonio Ignacio. 90 minutos con toda la música que siempre quisiste volver a escuchar, a emocionarte y recordar épocas doradas de tu juventud. Todas aquellas vivencias de los años 60, 70 y 80, volverás a revivirlas hoy y aquí con los éxitos de ayer, hoy y siempre. Y ya comenzamos de esta manera. Pasa el tiempo y no te veo, cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti. ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir. Solo tú eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secretos. Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Soledad que roba el valor a mi vivir. Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secretos. Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo.
roba el valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. El perfume de su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú
quiero el día si tu sol no me alumbra, ni la noche estrellada si me vas a abandonar. ¿Para qué quiero estos versos que te escribí con el alma? Chiquilla mía, si me dejas, no tendré a quien cantar. Arráncame la vida, mi amor es preferible a tener que vivirla sin la dicha de tu amor. Arráncame la vida, porque será imposible vivirla soportando este tremendo dolor. Amor, no te vayas. ¿Para qué quiero el mundo si me condenas a enfrentarlo solo? ¿Para qué quiero sueños si no habrá con quien soñar? Si es verdad que te marchas, arráncame la vida, porque no quiero vivirla ni un instante si te vas. Arráncame la vida, mi amor es preferible a tener que vivirla sin la dicha de tu amor. Arráncame la vida, porque será imposible vivirla soportando este tremendo dolor. Ay, dolor. Van a dar las 12 y no para de nevar. Ven conmigo al fuego, ven conmigo, que la noche es larga y no la quiero malgastar. Échame una mano, buen amigo. Ella me ha dejado cuando la quería más. Se fue como el viento de la sierra. Y esta es mi primera noche buena en soledad. Ciérrame la pena, amigo, cierra. Y esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está arreciando y me muero sin su amor. Y lo que no cure el tiempo lo dormirá el alcohol. Vamos a brindar con brandy, por favor, amigo. Esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está arreciando, yo tengo frío. Esta noche quiero brandy que se apague mi dolor, que encienda fuego en mí, un trago más
vida y la perdí. Y ahora que no está, yo estoy perdido. Porque una mañana sin querer se me escapó. Encontré su cuerpo sin latidas. Y bajo su vientre nuestro hijo se durmió como una paloma en su vestido, amigo. Esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está reciando, yo tengo frío. Esta noche quiero brandy que se apague mi dolor, que encienda fuego en mí, un trago más para vivir, que estoy vacío, amiga. Esta noche quiero brandy para entrar en calor, que el invierno está arreciando y me muero sin su amor. Y lo que no cura el tiempo lo dormirá el alcohol. Vamos a brindar con brandy, por favor, amigo. Con el devenir de los años 60, 70 y 80, comienza una época que marcó varias generaciones que aún perduran, al igual que la música de aquellas décadas, con los éxitos de ayer, hoy y siempre. De mis ojos está brotando el llanto. A mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado. Y te voy a enseñar a querer como tú no has querido. Y ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. De mis labios está brotando sangre. Mi derrota la tengo sepultada. Como en nadie, hoy me entrego en tus brazos. Porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Y te voy a enseñar a querer como tú no has querido. Y ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. Y te voy a enseñar a querer como tú no has querido. Y ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo.
pasos me llevan siempre hacia ti. Te busco en la noche, no importa si es tarde, me falta el aire que respiras por mí. Camino sin rumbo en mi propio mundo, mi mente se pierde en los recuerdos de ayer y vuelves a ser mía otra vez. Paloma blanca, no te escondas de mí. Paloma mía, no vivo sin ti. Paloma blanca, paloma mía. Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí. Paloma mía, no vivo sin ti. Paloma blanca, paloma mía. Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Miradas de hielo a mi alrededor, sonrisas cansadas sin calor. Me dicen que te olvide con otros amores, sus frases usadas me ponen peor. Cierro los ojos, no escucho consejos, estés cerca o lejos, te encontraré. No renuncio a tu querer. Paloma blanca, no te escondas de mí. Paloma mía, no vivo sin ti. Paloma blanca, paloma mía. Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí. Paloma mía, no vivo sin ti. Paloma blanca, paloma mía. Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí. Paloma mía, no vivo sin ti. Paloma blanca, paloma mía. Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí. Paloma mía, no vivo sin ti. Paloma blanca, paloma mía. Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí. Paloma mía, no vivo sin ti. Paloma blanca, paloma mía. Paloma. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquella que has amado. Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas hay un rumor a invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor a invierno, amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado en esta casa nuestra, es que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz, pero
una promesa, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, eres tú, toda mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Agua así eres tú, algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú, mi vida, algo así eres tú. Como mi poema, eres tú, como una guitarra en la noche, todo mi horizonte, eres tú, así, eres tú. Como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, como el fuego, algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú, vida, vida, algo así algo así eres tú, como el agua, así como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de. Las décadas del 60, 70 y del 80 fueron las que en Argentina y gran parte de Latinoamérica se produjeron grandes cambios, verdaderas revoluciones en todos los ámbitos, y la música no estuvo exenta de esas profundas transformaciones. Y lo más importante es que esas transformaciones continúan vigentes y con más fuerza con los éxitos de ayer, hoy y siempre. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame. Si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpa mi vida. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Te sientes cada día más pequeña.
desvío ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, algo antes de que empiece a marear. No me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada. Tómame o déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival, y es mejor que yo. Podré entonces llorar. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo. Por temor quizás a oírte cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo, que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Como quisiera decirte cuánto te quiero, como quisiera decirte cuánto te quiero. Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón.
con mentiras y cariñitos. La fui queriendo con mucho amor. Despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión. Y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí. Me enseñó lo que tantas veces con otros labios no comprendí. Pero todo se acaba. La dicha grande también se va y nos deja no más recuerdos, recuerdos de ella que no Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna mis amigos serán. El sol de la mañana mis fuerzas me dará para vivir y resistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré.
Si estás entre los 50 y 70 años de edad, entonces es seguro que alguna vez bailaste, vibraste, te emocionaste, soñaste y hasta te enamoraste con esa música de aquellos años dorados de tu juventud. Y hoy volvés a revivir aquellas sensaciones aquí, en Guaraní, con los éxitos de ayer, hoy y siempre. Usted es el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi pecho y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi vida, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi pecho y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi vida, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted. Por vencer el miedo de besarlo a usted. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque
que tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentres enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño, y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo de mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Que yo nací el día en que te conocí.
puede un beso ser más dulce, más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que dominan mis antojos, y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir 1000 veces cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Ya al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besas tiemblo. Ya hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Para adorarte. ¿Qué influencia tiene? ¿Cómo no emocionarte recordando aquellos años de tu juventud, cuando todo era pura energía, estudios, trabajos y diversión? Y esta música te acompañaba porque ella fue la protagonista principal en tu adolescencia y continúa haciéndolo ahora con los éxitos de ayer, hoy y siempre. Me enamoré sin darme cuenta de ti. Me duele hoy tu indiferencia. Soñé que entre mis brazos te quedabas y hoy su recuerdo es mi canción, por la que amé y no me amó. Para ti, y fue el dolor mi compañero. Pasé pensando en ti días enteros.
volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré por mi mal o por mi bien. Partí y fue el dolor mi compañero.